ahora. Grabar. Está grabando, ¿no? ¿Ustedes ven? Sí, está grabando. Está grabando. Y es que a mí cuando estoy aquí en presentación no veo nada, solamente veo la presentación, no los veo ni a ustedes. Ya, entonces, a ver, algo más tengo, el chat. Ah, ya, sí, estoy grabando. Ya, por favor, a ver, alguien, ¿quién es la delegada? ¿Está la delegada o no? Sí, doctora. ¿Cómo se llama usted que no la veo? Sandra Galleguillos. Ah, Sandra, te pido un favor. Mira, a mí no me aparece el chat. Entonces, si alguien hace alguna pregunta por el chat, ¿tú me puedes avisar? Sí, ningún problema. Ya, gracias. Entonces, si alguien no puede hablar y me lo pregunta por chat, tú me interrumpes nomás y me preguntas, ¿ya? Ya, doctora. Ya, chicos, entonces, antes de empezar de lleno con la ficha periodontal, yo les voy a hablar del examen periodontal básico y de los índices periodontales. Vamos a ver solamente los índices periodontales que vemos en nuestra ficha clínica. Existen muchos índices periodontales, ¿ya? Los índices en general son instrumentos, que nos ayudan a cuantificar la ocurrencia de un fenómeno, tanto en salud o en enfermedad de los tejidos periodontales, ¿ya? Espérenme un poquito. Ya. Existen muchas variables que pueden medir un índice periodontal. Hay índices periodontales que nos ayudan a medir el grado de inflamación que tienen los tejidos gingivales o periodontales, el grado de destrucción periodontal, la cantidad de acúmulo de placa o biofilm, la cantidad de depósitos duros presentes o la necesidad de tratamiento periodontal. Recuerdan que nosotros en las clases anteriores vimos las características de las encías cuando estaban enfermas, cuando estaban sanas, cuando estaban inflamadas, cómo se veían, ¿se acuerdan? Bueno, ahora lo que yo les voy a mostrar es algo más objetivo, además, o sea, además de describir la enfermedad, en el caso de una encía inflamada, por ejemplo, que decimos que está eritematosa, que está edematosa, que de consistencia es blanda, que perdió el filo cuchillo, que es una descripción más bien visual y subjetiva. Existen índices que son mucho más objetivos y que miden, por ejemplo, el grado de la inflamación de estos tejidos, ¿ya? Así como la destrucción o la acumulación de biofilm. Son muy específicos y vamos a ir viendo cómo los vamos a ir realizando. Para realizar estos índices vamos a necesitar instrumental especial. Ustedes ya vieron el instrumental en periodoncia y saben que existen distintos tipos de sondas periodontales que nos van a ayudar a realizar estos índices, ¿ya? Los índices que vamos a evaluar en nuestra ficha periodontal y que yo les voy a comentar hoy día en la clase son el índice gingival de Loeys-Illness, el índice de higiene de O'Leary y el índice de higiene oral, que son dos índices muy similares, el índice hemorrágico y el examen periodontal básico, ¿ya? El índice gingival de Loeys-Illness es un índice que nos ayuda a determinar el nivel de inflamación de la encía marginal y papilar de cada pieza dentaria. Recuerden que aquí vamos a evaluar cada pieza y cada sitio de esa pieza dentaria. Para eso vamos a hacer un sondaje de 4 superficies por diente. Vamos a hacer un sondaje en vestibular, en palatino, en mesial y en distal de cada diente. Y con esto vamos a obtener un promedio tanto del grupo de dientes como de la boca. ¿Ok? Vamos a ver que para poder determinar el índice le vamos a dar un código a cada pieza dentaria, ¿ya? Y los códigos son los siguientes. 0, cuando la encía está normal, no tiene inflamación ni cambios de color y no tiene sangramiento del sondaje. 1, cuando hay una leve inflamación y alteración de la superficie gingival. También en este caso el signo hemorrágico es negativo. En el grado o el código 2, la inflamación es moderada, hay edema y eritema gingival, y lo más importante es que hay sangramiento del sondaje, ¿ya? Y en el grado 3,
la inflamación es severa, hay un eritema de importancia y hay tendencia al sangrado espontáneo. Cuando decimos tendencia al sangrado espontáneo no significa que vamos a poner un grado 3 solo cuando la encía sangre de manera espontánea, porque cuando uno revisa los tejidos periodontales es difícil que de repente, así como de la nada, la encía te sangre. Pero sí el grado 3 o el código 3 se va a referir a una encía que ustedes la vean, que apenas la tocan, ni siquiera es necesario que introduzcan la sonda, sino que la tocan con la sonda y empieza a sangrar, ¿ya? Para que sean capaces de identificar entre un 2 y un 3. Ahora lo vamos a ver con fotos clínicas para que lo vayan entendiendo, ¿ya? El código 0 es muy similar a lo que vimos en las radiografías clínicas, o sea, en las fotografías clínicas que les mostramos la sesión anterior, donde veían una encía con las típicas características de salud. ¿Se acuerdan cuáles eran esas características? ¿Alguien puede decirme cómo ve esta encía, por ejemplo? Gracias. Color rosado coral. Muy bien, rosado coral. ¿Qué más ven aquí? Esencia del punteado en cáscara de naranja. Se ve clarito, ¿no es cierto? A ver, ahí. No sé si ven mi puntero, ¿ven el cursor? Ahí se ve el puntero cáscara naranja, súper clarito, ¿no es cierto? Ya, entonces ese sería un código 0, una encía absolutamente sana, y yo les aseguro que si esto ustedes meten la sonda aquí, no va a sangrar, ¿ya? El código 1, hay una leve inflamación, pero tampoco hay sangramiento. Por ejemplo, miren esto. Se fijan que aquí la encía ya no se ve tan sana como en la foto anterior. Vemos que la encía marginal está un poco más roja, pero aquí al sondaje también te da un signo negativo, es decir, no hay sangramiento. Y esa sería la diferencia entre un 1 y un 0. ¿Ya? A veces, aquí también se fijan, a veces es más difícil de identificar, pero la idea es que de a poco vayan afinando el ojo clínico. El código 1 es una inflamación moderada. Es lo que generalmente encontramos, ¿ya? Una inflamación moderada, hay edema, se fijan, esta encía está edematosa y hay sangramiento. Al sondaje o bajo presión. ¿Qué significa bajo presión? Que a veces uno presiona el surco gingival y puede sangrar. ¿Se entiende? Sí, doctora. Ya, y el Doctora. código 3, dígame. Hay un compañero en sala de espera. Ay, gracias por avisarme porque yo no lo veo. No, no me aparece. ¿No, Ezequiel? No me aparece nadie en sala de espera. Ya, le voy a avisar que revise su conexión entonces. A ver, espérate, déjame hacer una cosa. Vamos a cerrar la presentación porque a veces pasa que... No, no me aparece. Ya, le avisaré entonces, puede que sea su conexión. Ya, dile porque a mí me parecería que aquí no está. Ah, no, ya entró. Acabo de avisar por chat. Ya, no sé cómo entró, pero entró. Yo tampoco. Gracias. Ya, entonces, el código 3, ¿se fijan que la diferencia aquí es notable? Probablemente esta encía de aquí sangre de manera espontánea, porque está súper ulcerada. Pero esta encía de aquí probablemente no sangre de manera espontánea, pero si yo toco con la sonda, eso va a sangrar, ¿ya? Entonces hay tendencia de sangrado espontáneo. ¿Se fijan la diferencia? Sí, ya, qué bueno. Sí, doctora. Ya, entonces yo voy a tener, le voy a poner 0, 1, 2 o 3 a todas las piezas. Y después yo voy a establecer mi índice. Para establecer el índice, voy a sumar los índices de cada pieza y lo voy a dividir por el número de piezas examinadas. ¿Sí? Y con eso yo voy a tener un número. Y ese número es muy importante que ustedes sepan interpretarlo. Porque si yo tengo 1,6, a mí no me dice nada si ustedes me dicen índice gingival 1,6. Pero ustedes tienen que saber que eso se interpreta de acuerdo al grado de inflamación. Y entonces, de 0,1 a 1 voy a tener una inflamación leve, de 1,1 a 2 una inflamación moderada, y de 2,1 a 3 una inflamación severa. ¿Ok? Entonces, sacamos nuestro índice gingival
lo calculamos de acuerdo a todas las piezas y eso nos va a dar un promedio en boca. También podemos hacer un promedio de grupo, ¿ya? Pero lo más importante es hacer el promedio de boca porque eso nos va a decir cómo están los tejidos en general de ese paciente. ¿Ok? Doctora, Dígame. ¿Se, se mide el índice en qué cara para sumar todo eso? Acuérdate que vamos a hacer 4 mediciones por pieza. Vamos a medir en vestibular, palatino, mesial y distal. Y eso nos va a dar un número. Siempre vamos a anotar el número más alto, digamos. Si, por ejemplo, Ah, ustedes en vestibular no sangra, pero en palatino sangra, van a poner el código de donde sangra en palatino. ¿Ya? Por ya, ejemplo, un 2, o sea, un 3 o un 4. ¿Sí? ya, ok, gracias. Profe, ¿Sí? ¿y esta medición es en todos los dientes o en Sí. dientes específicos? Tienen que medir todos los dientes de la boca. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, entonces esa sería una inflamación leve. Aquí tendríamos una inflamación moderada. Y esa sería una inflamación severa. ¿De acuerdo? Después vamos a ver otro índice que nos ayuda a determinar el promedio de las caras o superficies dentarias que presentan placa. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un revelador de placa bacteriana. En la clínica existen unas gotitas de tinción, o también pueden usar pastillas reveladoras de placa bacteriana que van a teñir las superficies que tienen placa. ¿Ya? Entonces después ustedes van a contabilizar la cantidad de superficies teñidas por el total de superficies presentes, de todas, de toda la boca. Eso se multiplica por 100 y nos da un porcentaje. ¿De acuerdo? Estos son los reveladores de placa que existen, que son tabletas reveladoras de placa, y como sale aquí en el monito, van a teñir la placa bacteriana. ¿Cuál es el biofilm que a nosotros nos interesa medir? En este caso es el biofilm que está en relación a la encía. Por lo tanto, si está teñida la cara oclusal o en vestibular, la zona incisal, eso no lo vamos a contabilizar. Vamos a considerar solo la placa que está en relación a la encía. ¿Ya? Ahí tienen una fotito de cómo se ve clínicamente esto en un niño. ¿Ya? Y existe el índice de higiene, que es muy similar al de O'Leary, que también va a determinar el promedio porcentual de las caras o superficies libres de placa versus el total de superficies. La diferencia del índice de higiene con el de O'Leary es que el índice de O'Leary mide la cantidad de superficies teñidas de placa y el índice de higiene mide la cantidad de superficies libres de placa. ¿Me entienden esa diferencia? ¿Lo puedes repetir una vez más, por favor? Y eso mismo. Ya, el índice de O'Leary, los dos índices, el de higiene y el de O'Leary, son índices para medir la cantidad de placa presente en las piezas dentarias, ¿no es cierto? Cada pieza dentaria se va a dividir en 4 superficies y nosotros vamos a tener que ver dónde hay placa y vamos a tener que marcar las que tienen presencia de placa. En el índice de O'Leary se determina la cantidad de piezas teñidas por la placa y el índice de higiene es al revés. Te dice la cantidad de piezas libres de placa. Entonces, como es un porcentaje, si por ejemplo, para hacerlo sencillo, de las 100 superficies, tenemos 20 superficies libres de placa, 20 superficies libres de placa, tenemos un 20% de índice de higiene, porque hay 20 superficies libres de placa. ¿Sí? Ahora sí, Sí, doctora. profe. Ya. Y ese es el índice que usamos en la clínica. ¿Ya? Se obtiene a través del examen visual de las superficies teñidas, también con el revelador de placa. Y vamos a evaluar, como les decía, 4 superficies: la vestibular, la palatina, la distal y mesial. Y vamos a registrarlo con un signo positivo si está teñido y con un signo negativo si no está teñido. O lo que se hace en clínica para hacerlo más sencillo es que ustedes marcan solamente las que están teñidas. ¿Ya? Y como les decía, lo importante es el revelador que está en contacto con la encía marginal. Aquí pueden ver cómo se ve
antes y después de la tinción. ¿Ya? Ahí se supone que si ustedes tuviesen que marcar, aquí marcaríamos las 3 superficies, ¿no es cierto? Mesial, vestibular y distal, y faltaría ver la superficie lingual. Ahí tienen otra imagen de cómo se ve. Ya, vamos a pasar al índice hemorrágico. El índice hemorrágico va a medir el promedio de sangrado de la encía marginal y papilar de cada pieza dentaria. Obviamente cuando introducimos la sonda en el surco. Y aquí también vamos a dividir cada diente en 4 superficies y vamos a establecer un porcentaje, ¿ya? Entonces en el índice hemorrágico establecemos un porcentaje de los números de sitios que sangran versus el total de sitios. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ustedes, para poder determinar esto, van a sondear las 4 superficies de los dientes, van a poner cuántos sitios les sangran y el número total de sitios examinados, van a tener que contar el número total de dientes y eso lo multiplican por 4, porque son 4 superficies por diente. ¿Está claro? Profe, yo no lo Sí. entiendo. ¿No lo entendió? ¿Qué parte no entendiste? Cuéntame. ¿El Cuando índice dijo que hemorrágico? multiplicaba por 4 o algo así, como que ahí me perdí Sí. justo. Porque mira, el índice hemorrágico lo que hacemos es dividir cada diente en 4 superficies. ¿Ya? Entonces, cada lugar donde tú vas a sondear es un sitio. Tú vas a sondear 4 sitios por diente. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Entonces, tú vas a anotar cuántos sitios te sangran. Si tú ves aquí el monito, cada diente está dividido en 4. Vamos a anotar los sitios que sangran. Y vas a contar después cuántos sitios te sangraron. ¿Ya? ¿Cuántos signos más tienes? Y ese va a ser el total de número de sitios que sangran. Y tienes que dividirlo por el número de sitios examinados. Para obtener el total de número de sitios examinados, tú tienes que contar cuántos dientes examinaste y lo multiplicas por 4, porque son 4 sitios por diente. ¿Ahí sí? Ah, sí. Sería bueno, Carlita, sería bueno ahí decirles que los sitios son por vestibular, por lingual o palatino, por mesial y distal, para que les Exacto. quede más claro. Eso, sí. Sí, pensé que se los había dicho. Ya, ¿está claro eso? ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora lo entendí, gracias. Ya. Entonces ahora nos vamos al examen periodontal básico. El examen periodontal básico se va a realizar con una sonda especial, que ustedes la vieron cuando vimos la parte de instrumental, y que es la sonda OMS. Ustedes saben las características que tiene la sonda OMS, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿Alguien podría decirme las características de la OMS? Aquí en el monito la pueden ver. Esta de aquí. Tiene una punta redonda ¿Tiene una y, esfera en la punta? y es milimetrada, por decirlo así. Ya. Tiene una esfera en la punta que mide ¿cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? 0,5 milímetros. 0,5 milímetros. Muy bien. Y después tiene una zona achurada que va desde cuánto hasta cuánto. De 3,5 a 5,5. Muy bien, muy bien. Y con esta sonda vamos a hacer el examen periodontal básico. Solo con esta sonda, ¿ya? Es súper importante que recuerden que el examen periodontal básico se hace solo con la sonda OMS. Y ahora van a ver por qué. Aquí tienen lo que hablábamos, la pelotita de 0,5, la zona achurada que va de 3,5 a 5,5 y después tiene otra medida cada 3 milímetros, a los 8,5 y a los 11,5, ¿ya? Para hacer el examen periodontal básico, vamos a dividir la boca en sectantes, de premolar a molar, y la zona anterior va a ser de canino a canino. ¿De acuerdo?
y vamos a realizar mediciones en distal, medio y mesial. Y con eso vamos a establecer los códigos que yo les voy a decir a continuación. Vamos a introducir la sonda. Si el tejido periodontal está sano, al introducir la sonda no hay sangramiento y vemos los tejidos sanos, vamos a establecer un código 0. El código 1 va a ser cuando haya presencia de sangramiento al introducir la sonda. Recuerden que aquí vamos a hacer el sondaje periodontal y si, por ejemplo, sangra en un sitio y en otro sitio no sangra, vamos a quedarnos siempre con el código más alto, ¿ya? Para esa pieza. El código 2 es presencia de tártaro o depósitos duros y obturaciones defectuosas. Lo importante del código 2 es que hay presencia de tártaro u obturaciones defectuosas, pero la sonda no se introduce más allá de la banda negra. Siempre vamos a ver la banda negra, ¿ya? Eso significa que la medición de nuestro sondaje no va a ser mayor a, va a ser máximo 3, no va a ser nunca más de 3 porque si no llegaríamos a la banda negra, ¿de acuerdo? El código 3 es cuando nosotros introducimos la sonda y vamos a ver que la banda negra se introduce dentro de la encía, pero no la perdemos de vista. Todavía alcanzamos a ver la banda negra. Eso significa que vamos a tener presencia de sacos de entre 3,5 a 5,5. ¿Ya? Y como dice ¿Puede aquí, ser con presencia de tártaro, profe, y restauraciones defectuosas? Claro, puede haber presencia de tártaro y restauraciones defectuosas, pero aquí va a mandar, como les decía, el código más alto. Entonces, si tengo tártaro, pero además se introduce la sonda, la banda negra, va a ser un código 3. ¿Sí? Perfecto, gracias. Y el código 4 es cuando hay sacos más profundos de 5,5, porque el área negra se pierde bajo la encía. Yo voy a introducir la sonda y voy a dejar de ver el área negra. ¿Ok? Si en este caso tengo obturaciones defectuosas o tártaro, no importa, lo que manda va a ser siempre el código más alto. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. es que quedé con una duda. Cuando uno anota los códigos, anota, aunque uno se quede con el más alto, se anotan todos los códigos de cada zona. No, O solo- tú vas a sondear. A ver, creo que esa parte no sé si les dije, van a sondear en vestibular, tanto en vestibular como en palatino van a sondear en distal, medio y mesial. Por lo tanto, van a hacer 6 sondajes por pieza y van a anotar solamente el código más alto de cada pieza. Ah, ya, gracias. ¿Ya? El código más alto de cada pieza, ese es el que se anota. Y después, eso lo vamos a llevar a un cuadrito que lo vamos a ver después, que aparece en la ficha periodontal, donde ustedes pueden anotar el código más alto de cada pieza y después van a tener que anotar el código más alto del grupo. Y cuando hagamos nuestro examen periodontal básico nos va a importar cuál es el código más alto de cada sectante. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, profe. Ya. ¿Para qué hacemos el examen periodontal básico? Este es un examen que se hace para determinar la necesidad de tratamiento periodontal. Entonces nosotros vamos a tener la realidad de nuestro paciente, después del sondaje que hicimos, y vamos a tener por sectante el código que nos dio de acuerdo al sondaje que hicimos, ¿no es cierto? Si tenemos un código 0, vamos a mantener las medidas de prevención. Si tenemos un código 1, vamos a hacer instrucción de general. El código 2 es la instrucción de general más destartraje y eliminación de obturaciones defectuosas. En el código 3 se suma
a lo anterior, a la instrucción de higiene de este traje, se suma el pulido radicular, porque recuerdan que en el código 3 vamos a tener profundidades de sondaje de 4 o hasta 5,5. Y en el código 4, instrucción de higiene oral, el destartraje, el pulido radicular y eventualmente podríamos necesitar cirugía porque estamos hablando de sacos profundos, probablemente mayores a 6. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. Más o menos. Pregúntenme si no lo entienden. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Entendido, ya. Sí. Entonces ¿El pulido ahora, radicular en qué consiste? el pulido radicular, mire, no se complique con eso ahora porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero el pulido radicular es el tratamiento que se le da a las piezas que tienen saco periodontal, ¿ya? Y consiste en hacer un alisado de la superficie radicular, pero ya eso no se compliquen ahora porque tenemos que ver otras cositas, ¿ya? Entonces Ya, ahora, gracias. ¿ah? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Entonces, chicos, ahora vamos a ver la ficha clínica periodontal y el periodontograma. Para esto, yo les voy a ir proyectando la ficha clínica por módulos y fui intercalando un caso clínico para ir mostrándoles cómo tienen que ir desarrollando la ficha, ¿ok? En el orden en el que aparece. Denme un ratito. Y ahora sí. Entonces, en el primer módulo, y esto es lo que está aquí, es la ficha que ustedes van a tener que desarrollar en periodoncia. El primer módulo van a ver las notas médicas especiales aquí arriba, y este espacio está para que ustedes anoten cosas importantes que es necesario que cualquier persona que tome la ficha vea, porque es como una alarma que ustedes colocan ahí. ¿Y qué pueden poner aquí? Por ejemplo, pacientes que están en algún tratamiento médico importante, por ejemplo, paciente que tenga hepatitis, paciente con SIDA, paciente alérgico a la penicilina, son cosas que ustedes pueden anotar aquí, ¿ya? Espérate que me pase. Bien. Después vienen los datos generales del paciente, nombre, root, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, edad, ¿ya? Y el motivo de consulta. Es importante que en el motivo de consulta ustedes anoten lo que les dice el paciente. ¿Por qué consulta el paciente? Ya no es necesario que ustedes traten de redactar algo, sino que le digan a la persona, después de que le pregunten sus datos generales, le dicen ¿por qué viene? ¿Ya? ¿Por qué vino? ¿Qué lo hizo venir? ¿Qué lo hizo pedir una hora? Y esa información es súper relevante, porque vamos a ver que cuando ustedes planifiquen su tratamiento y a lo mejor terminen el tratamiento, es bueno de repente mirar el motivo de consulta y poder saber si tú fuiste capaz de resolver el motivo de consulta del paciente. Porque a veces el paciente, a lo mejor su motivo de consulta era estético, porque los dientes los tenía chuecos, y ustedes le hicieron todo el tratamiento periodontal y finalmente no le resolvieron el problema que él quería, que era la estética. Entonces ahí hay que ver, bueno, derivemos al paciente porque el paciente ahora está sano, está bien, pero eso no era por lo que él estaba consultando. Entonces es importante que siempre no pierdan de vista por qué consulta el paciente. O por ejemplo, consulta por halitosis. Le hicieron el tratamiento periodontal y después verificar, ¿se le pasó la halitosis al paciente? ¿Ya? Ya, en este caso clínico que yo les voy a ir intercalando, es una paciente de sexo femenino, tiene 72 años, es dueña de casa y consulta por las encías inflamadas y sangramiento. Ya, la idea es que ustedes vayan, como les decía al comienzo, traten de irse imaginando todo lo que le vamos a ir preguntando y cómo vamos a ir recabando los datos que necesitamos de esta paciente, una señora de 72 años que es dueña de casa y que consulta por encías inflamadas. Lo que probablemente sea muy común, que les toque bastante. En el módulo 2 vamos a anotar la anamnesis general. La enfermedad actual, y aquí tienen que escribir qué enfermedad tiene la paciente, además tienen que poner el listado de medicamentos administrados, los que puedan haber sido recetados, o a veces obtenidos sin receta, porque a veces los pacientes se automedican, a veces los pacientes le indicaron un remedio en el consultorio
por una semana y el paciente se lo siguió tomando y lleva como 2 años tomándoselo. Entonces es súper importante que ustedes puedan hacer un listado de todos los medicamentos que toman los pacientes. Generalmente en periodoncia nos toca atender pacientes de la tercera edad o adultos mayores, y son pacientes que tienen hartos medicamentos encima. Entonces, si el paciente no anda con el listado de medicamentos o no se acuerda bien la posología, encárguenselo como tarea para la próxima sesión, para que les traiga bien clarita cuántos miligramos toma de cada remedio y cuál es la posología, en la mañana, en la tarde, ¿ya? Anotar los anticoagulantes si es que estuviera tomando o si estuviera en tratamiento de corticosteroides. Y aquí aparecen los antecedentes médicos, si el paciente es hipertenso, trastornos hematológicos, si tiene diabetes, trastornos reumatológicos, respiratorios, renales, cardiopatías, accidentes vasculares, alergias. Es muy importante que anoten las alergias, sobre todo alergias a medicamentos, trastornos psiquiátricos y nutricionales. Hoy se me pasa, perdón. En este caso, ya, ahí sí. En este caso, la paciente tenía diabetes tipo 2 e hipertensión. Y venía con exámenes previos. Y aquí está el listado de medicamentos que tomaba esa paciente. Enalapril, 40 miligramos, 2 veces al día. ¿Se fijan? Un listado muy detallado de todos los remedios que está tomando el paciente, cuánto toma y en qué momento del día. La paciente tenía insulina inyectable, 10 miligramos en la tarde, 26 en la mañana, atorvastatina. Y en la anamnesis remota familiar, al paciente le hacemos preguntas con respecto a este tipo de enfermedades más bien crónicas que pueden tener alguna relación con la periodontitis. Después viene la anamnesis odontológica, donde le vamos a preguntar al paciente la última visita al dentista, cuál fue la fecha y el motivo. ¿Ya? Es importante que cuando ustedes hacen estas preguntas a los pacientes sean capaces, como les decía, de acotar y de guiar la conversación, porque los pacientes a veces no tenían mucho con quién hablar en la casa, entonces llegan y empiezan a hablarte hasta de la nieta, de la abuelita, que no sé qué. Entonces ustedes, su tiempo va a ser bien limitado, sobre todo este próximo año. Traten de manera obviamente muy criteriosa, no siendo pesados, pero tratando de guiar la conversación para que el paciente se enfoque en lo que ustedes le están preguntando y puedan llenar los datos de la manera más eficiente posible. ¿Qué tratamientos dentales ha recibido antes? Si ha tenido mantención periodontal, si ha recibido anestesia y qué tipo, y algún otro dato de la anamnesis que pueda ser importante, como la fecha de la profilaxis más reciente o algún tratamiento de ortodoncia, la duración de si terminó o no, hace cuánto terminó, le pusieron una contención o no. Ya esas son cosas como importantes de anotar. En el caso que estamos viendo, la paciente fue el 2009 su última visita, le hicieron una prótesis, ha tenido otros tratamientos de endodoncias y no ha tenido complicaciones con la anestesia. Después vamos a ver los hábitos, qué tipo de cepillo usa la paciente actualmente, qué técnica usa. A veces es difícil porque los pacientes no te van a decir, yo uso la técnica de VAS modificada, pero ustedes pueden anotar una técnica de barrido o una técnica inespecífica, o que el paciente te diga, mi cepillo sin circulito, no sé. Ustedes pueden anotar algo ahí. Si utiliza otros elementos de higiene, la frecuencia del cepillado es muy importante, al igual que poner cada cuánto tiempo, por ejemplo, se cambia el cepillo, ¿ya? Y después malos hábitos como nicofagia, interposición lingual, bruxismo. Estos hábitos, o malos hábitos en realidad, son lo que el paciente te dice, ¿ya? Por ejemplo, si bruxa, él te va a decir, sí, siento que, o me dicen que rechino los dientes en la noche. Aquí todavía el paciente no nos ha abierto la boca, ¿ya? Entonces aquí todavía nosotros nos podemos ver facetas de desgaste y cosas así, entonces ustedes no van a decir bruxismo, sí, porque tiene facetas de desgaste, no sé qué. En esta parte es lo que el paciente te reporta, ¿ya? Importante si el paciente fuma, porque sabemos la importancia del cigarrillo, lo nocivo que es para los tejidos periodontales, así que aquí es importante que si fuma, aquí al ladito le pongan cuántos cigarros al día, qué tipo de cigarros fuma, porque ahora está muy de moda, por ejemplo, el tabaco, u otros, por ejemplo, que fuman marihuana. Es bueno que también le pregunten a los pacientes, porque cada vez más se ha ido masificando tanto los cigarrillos de tabaco como la marihuana, entonces es bueno que lo tengan, que lo pregunten para que lo anoten en la ficha.
Y con respecto al cigarrillo, también es importante que anoten si es que el paciente dejó de fumar, porque hay veces que pasa que tú le preguntas al paciente, ¿fuma? Y te dice, no, no fumo. Entonces tú le traten de indagar, ¿ha fumado? Ah, sí, lo dejé hace un mes. Ah, ¿y cuánto fumaba? Fumaba 10 al día. Entonces, eso tienen que anotarlo, porque un paciente que fuma 10 cigarros al día y lo dejó hace un mes y fumó durante 15 años en su vida, tiene un daño exactamente igual a que si estuviese fumando ahora. Entonces, sabemos el daño acumulativo que provoca el cigarrillo, entonces eso también tienen que considerarlo en su ficha clínica. ¿De acuerdo? En este caso, la paciente usaba un cepillo PHB, la técnica era inespecífica, usaba hilo y cepillos interproximales, se cepillaba 3 veces al día, pero el cepillado interproximal y el uso de seda era ocasional. ¿Ya? Después viene este módulo de antecedentes de enfermedades periodontales, donde, como les decía, todavía no le hemos abierto la boca al paciente, por lo tanto, esto es lo que el paciente nos relata. Y ustedes le tienen que preguntar, ¿le duelen los dientes? ¿Le duelen las encías? ¿Siente que le sangran las encías? ¿O le sangran cuando come, por ejemplo? O hay pacientes que tienen periodontitis tan avanzadas que te dicen, yo en la mañana me despierto con sabor a sangre. En el fondo eso pueden considerarlo como un sangramiento espontáneo, que en el fondo en la noche les sangran las encías. Siente que los dientes se le han separado, los siente móviles, siente mal aliento, ¿ya? Y en los antecedentes familiares, aquí ustedes pueden preguntarle al paciente si recuerda que algún padre o madre o hermano se le soltaron los dientes joven o tempranamente, o usan prótesis totales, ¿te acuerdas por qué le sacaron los dientes? En general, la gente se acuerda de esas cosas, ¿ah? Y te dicen, sí, a mi hermana se le soltaron todos los dientes y se los sacaron todos, o a mi mamá desde que la conozco, tiene prótesis total, ¿ya? Entonces eso igual te va dando luces de algún antecedente familiar de periodontitis. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, doctora. ¿Están todos en la Sí, clase? todo entendido, profe. Ya. Sí, sí, ¿Muy aburridos o no? No, para nada, ¿no? Ya. Doctora, tengo una duda con la diapositiva anterior. ¿Sí? Que tenga antecedentes familiares, ¿tiene que ver como algo más genético o tiene que ver más como con los hábitos que pueden haber dentro del mismo círculo familiar? Mira que con las dos cosas tiene que ver. Tienes mucha razón con el tema de los hábitos. Bueno, uno lo hace también pensando en los antecedentes genéticos que pudiesen haber, pero también tiene mucho que ver con los hábitos. Porque probablemente si la mamá y el papá perdieron los dientes tempranamente por periodontitis y pensando que no hay una buena técnica de cepillado o no hay hábitos correctos de higiene, eso se traspasa a los hijos. Así que sí, yo te diría que las dos cosas. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, en este caso la paciente presentaba dolor en las encías, sangramiento provocado, sensación de dientes elongados, que los pacientes dicen que sienten como que los dientes están más largos. También presentaba litosis y ella sabía que su madre había tenido enfermedad periodontal. Ahora vamos a ver el examen extraoral. Entonces nosotros, hasta aquí en la ficha, ustedes han estado sentados al lado del paciente en su sillín y el paciente en el sillón dental y han estado conversando con el paciente. Ustedes con su ficha aquí y han ido conversando con él, ha sido más bien una conversación. Aquí en el examen extraoral, ahora ya el paciente se va a recostar y ustedes van a empezar a hacerle el examen propiamente tal, ¿ya? Vamos a empezar primero evaluando las fases de dolor, las fases características que puedan ver en ese paciente. Vamos a palpar los ganglios, vamos a ver que los ganglios se induran o aumentan de volumen en caso de infecciones agudas, como en caso de una gingivitis necrotizante, un absceso o una gingivitomatitis herpética, como lo vieron en el caso de las urgencias con la doctora Herrera, ¿ya? Entonces eso ya nos tiene que hacer sospechar de que haya algún cuadro de urgencia. Evaluar los músculos, evaluar las ATM, si hay ruido, si hay salto, ¿ya? En este caso, la paciente no tenía una fascia característica, no habían ganglios palpables, la ATM tenía un salto bilateral, pero nada más. Y después nos vamos al módulo 4, que es el examen intraoral.
Y aquí entonces vamos recién ahora a abrir la boca de la paciente y vamos a ver cómo está. Vamos a hacer primero una evaluación de los tejidos blandos. Van a evaluar los labios, la lengua, los vestíbulos, el fondo de vestíbulo, van a revisar el piso de boca, para eso ustedes le piden al paciente que levante la lengua, van a mirar el piso de boca, van a revisar el paladar, y la idea es que describan cualquier tipo de lesión que vean en esta zona, ¿ya? Si por ejemplo los labios están, no sé, resecos, la lengua puede estar saburral, o puede tener el vestíbulo, fondo de vestíbulo ocupado, o puede tener una úlcera, o puede, ya, todo eso lo tienen que anotar y describir. Ay, si me equivoco siempre porque estoy acostumbrada a mover el mouse así, espérense. Disculpen. Ya, después vamos a ver si el paciente usa prótesis o no. En general, esta pregunta de prótesis se refiere a prótesis removible, ¿eh? Por eso dice ubicación y condiciones de la prótesis. Y si tiene anomalías dentomaxilares, como mordidas abiertas, cruzadas, diastema, inclinaciones de pieza, migraciones, giroversiones, discrepancias de espacio, ¿ya? Eso lo tienen que anotar aquí. En este caso, la paciente tenía los labios deshidratados, tenía una fístula activa en relación a la de 2,6 y otra fístula entre 3,2 y 3,3, y tenía una estomatitis subprotésica tipo 1 en el paladar. Estas son las fotos clínicas de esta paciente, del caso que les estoy mostrando. ¿Ya? Miren las inclinaciones que tiene aquí, giroversiones. Estas son con la prótesis puesta. Ya, al examen clínico, la paciente tenía una base metálica y una prótesis acrílica inferior. Una base metálica superior y una acrílica inferior. Después vamos a evaluar el examen de oclusión y la dinámica mandibular, que creo que ya en esta ficha no aparece, no es tan largo el examen oclusal, pero tenemos que ver la apertura, si está normal, movimientos protrusivos y de lateralidad derecha o izquierda. En este caso, como la paciente no tenía muchas piezas dentarias, la verdad es que en general es difícil poder hacer movimientos de lateralidad o de protrusión, ¿ya? Y después vamos a evaluar las características clínicas de la encía, en cuanto al color, forma, posición, tamaño, consistencia y superficie. Y eso lo vamos a evaluar de acuerdo a cada grupo, ¿ya? Y cada grupo ustedes van a hacer una evaluación de la encía, así como lo hicimos en el taller, que iban viendo si la encía estaba edematosa, la posición, si estaba sobre o bajo el LAC, ¿se acuerdan? Ese mismo ejercicio lo van a hacer por grupo en cada paciente, ¿ya? Para establecer las características de la encía, primero vamos a secar y vamos a evaluar mediante examen visual, sonda o palpación, para ver alteraciones en la resiliencia y la supuración. Nosotros, para ver si la encía está resiliente, podemos con la sonda posicionar la sonda sobre la encía sin meterla dentro del surco, y podemos ver si, por ejemplo, la sonda queda la sonda marcada en la encía, y podemos darnos cuenta que la encía está más edematosa. Evaluar el color, el tamaño, el contorno, la textura. Recordar que la inflamación gingival puede producir la encía edematosa, pero también se puede ver una encía fibrosa, sobre todo en el caso de los pacientes fumadores o que consumen algún medicamento. La encía inflamada también se puede ver así como una encía, como dice ahí, fibrosa, una encía así como gomosa, ¿ya? Y aquí se va a describir la encía por sectante. En el sectante 1, el color era rosado, que es aquí. Sobre el LAC, se fijan que hay una recesión, aumento de volumen, superficie lisa, ¿ya? La idea es que así lo vayan describiendo por sectante. ¿Ya? Ahí tenemos el sectante 2, que serían los caninos. El sectante 3. En el 4. Pero en general la descripción es muy parecida. No me voy a detener en esto porque lo vimos en los talleres, y ustedes yo creo que ya saben determinar
las características de la encía. Entonces ahora en la ficha les va a aparecer esto, que es el examen periodontal básico, que es este cuadrito, que era lo que yo les decía, cuando hagan el examen periodontal básico van a tener que ver el promedio por grupo. Entonces aquí está la 1.8, la 1.7, la 1.6, la 1.5 y la 1.4. Al ladito de cada pieza ustedes pueden poner el código que les arrojó su examen periodontal básico y pongo el promedio del grupo. Y el promedio del grupo va a ser, más que un promedio en realidad, va a ser el código más alto. El código más alto del grupo va a mandar en el grupo. ¿Por qué? Porque el examen periodontal básico, como vimos, es un examen que nos determina la necesidad de tratamiento periodontal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera puro código en estas piezas 0, 0, y aquí tuviera un 1, o perdón, aquí tuviera un 2, por ejemplo. Si tuviera un 2 en el examen periodontal básico, en esta pieza, la necesidad de tratamiento de este grupo va a ser un código 2, que era el de estartraje, porque hay presencia de depósitos duros o de restauraciones defectuosas. ¿Se entiende? Porque es el más grave, digamos. ¿Sí se entiende? Sí, doctora. Ya. Después vamos a determinar el índice de higiene, que como les decía, vamos a ponerle el revelador de placa al paciente y vamos a ver cómo están las tinciones en las 4 superficies de cada diente. Entonces aquí están todos los dientes y están las superficies vestibular, mesial, palatino y distal. Entonces, como les decía, es más fácil que anoten las caras positivas, ¿no? Donde ustedes vieron tinción. Y de acuerdo a eso van a establecer el porcentaje de la boca. También pueden establecerlo aquí como sale por grupo, pero aquí nos va a interesar más el índice de higiene de la boca. ¿Por qué les puse 2? Porque la idea es que ustedes, desde que el paciente llega a la clínica, cuando ustedes van a empezar a hacerles la ficha, hasta que lo terminan de pulir, la idea es que ustedes todas las sesiones le hagan un índice de higiene al paciente, porque esto a ustedes les sirve como un registro para saber cómo va la higiene del paciente. Probablemente, antes de hacer educación y antes de todo, el paciente va a tener un índice de higiene muy malo. Pero en la medida que ustedes le empiezan a educar, empiezan a hacer los estartrajes, empiezan a trabajar con ese paciente, los índices de higiene deberían ir mejorando. Entonces, ojalá a todos los pacientes, ustedes, en cuanto llegue a la clínica, le pasan la pastilla reveladora y le hacen el índice de higiene. ¿Ok? Entonces, sus compañeros en años anteriores lo que hacen es recortar estos cuadraditos y tienen en una hoja de oficio, por ejemplo, hartos pegados. Entonces, pueden ir haciendo, lo tienen adosado a la ficha y pueden ir haciendo índice de higiene en cada sesión. O lo que hacen otros es que lo van marcando los positivos, los van marcando con lápiz-grafito y después borran y tienen el índice de higiene y lo van anotando. Lo borran y a la sesión siguiente vuelven a marcar y así. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes siempre le hagan un índice de higiene al paciente. ¿Ya? En este caso la paciente tenía índice gingival de 2, el índice de sangrado era del 100%, es decir, todos los sitios sangraron, el índice de higiene era de 0%, es decir, tenía todas las superficies teñidas, y en el examen periodontal básico tenía código 4 en todos los grupos. ¿Ya? Eso ya nos va dando una idea de cómo estaba esta paciente. Después viene el módulo 5, donde aparecen los factores etiológicos locales. ¿Qué significan esto? Todos los factores, todas las cosas que están en la boca que nos van a generar acúmulo de placa, o nos van a generar inflamación localizada, o nos van a generar algún problema alrededor de la encía. ¿Ya? ¿Cómo qué? Como caries, que aparecen, en la ficha les va a aparecer presencia de caries, por ejemplo, caries cavitadas, porque una caries radiográfica que no está cavitada probablemente no va a provocar acúmulo de placa, ni les va a provocar una inflamación interproximal, ¿ya? Sí, caries cavitadas o caries interproximales que estén acumulando placa, presencia de cálculo, malposiciones dentarias, obturaciones defectuosas o cualquier otra cosa que ustedes vean
que, por ejemplo, una prótesis fija mal adaptada, ¿ya? Todo eso lo tienen que anotar. Y después vienen las alteraciones mucogingivales presentes. Y eso lo vamos a ver en la siguiente. En este caso la paciente tenía presencia de depósitos duros y por grupo. Ahí en la foto se puede ver. Tenía malposiciones dentarias y también tenía alteraciones mucogingivales. ¿Cuáles son las alteraciones mucogingivales? Son, por ejemplo, las recesiones. Ahí la pueden ver. A ver ahí. Recesiones. Frenillos aberrantes. Miren la inserción de ese frenillo. Agrandamientos gingivales. Encía de herida insuficiente. ¿Se acuerdan que hablamos de la encía de herida? Miren la cantidad de encía de herida que hay ahí. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos los casos clínicos con la doctora Amaro? ¿Ya? En este caso la paciente tenía recesiones gingivales, que ahí están todas marcaditas. Y en el módulo 5 vamos a ver el examen radiográfico, que es muy importante. En el examen radiológico lo que vamos a evaluar es la altura del hueso alveolar y el perfil de la cresta a nivel interproximal. Recuerden que en el examen radiológico nosotros nos vemos cómo está la tabla ósea vestibular y lingualo-palatina, porque la magnitud de las raíces nos van a tapar esa zona. Entonces lo que nosotros, donde nos vamos a centrar, donde vamos a centrar nuestra atención es en el tabique interdentario, y vamos a ver cómo está el tabique interdentario en relación con la pieza dentaria, ¿ya? También vamos a ver el ancho del espacio que corresponde al ligamento periodontal. Y bueno, vamos a evaluar la pérdida ósea, donde se mide la distancia desde la cresta alveolar a la línea melocementaria, para evaluar la pérdida ósea se tiene que considerar que la distancia desde la cresta alveolar a la línea melocementaria es aproximadamente de 2 milímetros lo normal, ¿ya? O sea, desde la cresta ósea hasta el LAC, generalmente en radiografía vamos a ver que hay 2 milímetros y eso es lo normal. Si vemos que hay más, es porque hay una pérdida ósea. Pero eso lo vamos a ver después en la clase de radiología. No se compliquen con eso. ¿Ya? Debido al coronavirus, probablemente cambiemos el tipo de radiografías que les estamos pidiendo para los pacientes con diagnóstico de periodontitis, porque hasta el año pasado tomábamos un set de periapicales, pero para no tener que tomar tantas radiografías intraorales, se está prefiriendo utilizar las técnicas extraorales por el riesgo. Entonces, probablemente utilicemos más radiografías panorámicas, ¿ya? Que tienen algunos detalles, algunas complicaciones, porque tienen menor valor diagnóstico en periodoncia debido a la dispersión y a la superposición a nivel del hueso marginal, pero también tienen un aspecto que es bueno, que es que te dan una imagen general de toda la boca. Así que probablemente este año nos inclinemos más por una panorámica, más que por periapicales completas, ¿ya? Cuando evaluamos la radiografía tenemos que ver el tipo de reabsorción, la forma y la dimensión de las raíces, tenemos que determinar la relación corono-radicular, se puede evaluar y nos puede ayudar a diagnosticar las lesiones de Furca, si hay ensanchamiento del ligamento periodontal, y también podemos ver el cálculo subgingival. Ahí tenemos las radiografías de la paciente. Lo importante aquí es que entiendan que cuando hacemos el análisis radiológico, lo importante no es que me pongan, no sé, porque las endodoncias, que esto, lo importante es que ustedes hagan una evaluación de la parte periodontal de las piezas, ¿ok? Y el módulo 6 vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos evaluado, y de acuerdo a los módulos 1 y 2 van a poner lo que ustedes consideran más relevante. Generalmente lo más relevante es lo anormal o lo patológico. Entonces, en esta parte, ustedes no pongan, no presenta alteraciones en la TM, no presenta, eso no tiene sentido que lo coloquen aquí. Lo que tienen que colocar aquí es lo que les va a ayudar a determinar su diagnóstico, ¿ya? Por eso dice elementos relevantes para el diagnóstico, ¿ok? Entonces,
lo que importa es lo que está alterado, ¿ya? Y ahora vamos a pasar al periodontograma, que es uno de los últimos exámenes que se realizan dentro de su ficha periodontal, y que es muy importante que lo entiendan ahora, que lo entiendan bien, porque es un examen muy acucioso, es largo, pero yo quiero que entiendan los conceptos, que los tengan claros, porque el después cómo se realiza probablemente eso lo vayamos afinando más en la clínica y van a ver que no es tan terrible ni tan difícil como se ve, pero quiero que ahora les queden claros los conceptos, ¿ya? No sé si están cansados, si quieren que paremos un ratito, porque llevamos 1 hora, o seguimos. ¿Quieren 5 minutos de descanso? ¿O ya se fueron todos? No, estamos acá. ¿Quieren 5 minutitos para ir al baño, para relajarse un poquito? Francisca Bustamante dice que sigamos. Ya, ¿y el resto qué dice? Génesis dice que sí, que sigamos. Sigamos. Bueno, si están de acuerdo, seguimos. No, seguimos nomás, pero yo pensé que querían parar. Esta clase se hizo larga, es que es larga esta clase. Está bien, Carlita, porque efectivamente debería ser a la hora un break, pero si ellos quieren seguir, no hay problema. Sí, bueno, si quieren sigo, pero está, bueno, ya, sigamos nomás. Van a terminar con dolor de cabeza después por mi culpa. Ya, démosle entonces. El periodontograma es una ficha en la que van a... Dígame. ¿La palabra es sangrado o sangramiento? Yo creo que las dos se pueden ocupar. No sé qué dices tú, Lili. Sangrado está bien. Antes se usaba harto sangramiento, pero sí, cualquiera de las dos. Claro, es que el sangramiento no lo incluyen con el sangrado lo correcto. Sangramiento aparece como que puede existir un error. ¿Sí? Yo lo he escuchado de las dos maneras, en realidad. Sí. Últimamente se usa como más sangrado, antes se usaba más sangramiento. Pero no creo que alguien te diga que está mal dicho, en todo caso. ¿Ya? Gracias. Ya, entonces, vamos a... Hola, Yanina, no te había visto. No me habías visto. Ya, entonces vamos a empezar con el periodontograma. Es una ficha en la que van a quedar reflejados los resultados más relevantes de la exploración periodontal, ¿ok? La importancia del periodontograma es que nos va a permitir comparar en el tiempo los resultados del tratamiento periodontal y así también la evolución que va a tener esta enfermedad periodontal. ¿Ya? Existen distintos tipos de periodontograma. Ustedes van a ver que pueden... Una opción es escribir los datos en una hojita. Este es un periodontograma, se los presento. Así es el periodontograma. Pero también ustedes pueden ir ingresando los datos en una ficha digital, online, y también les van a arrojar, ingresando los datos, les va a salir, digamos, el periodontograma listo, ¿ya? También existen sondas digitales donde también va quedando anotado directamente en un software las profundidades y lo que ustedes puedan ir pesquisando, ¿ya? Bueno. En el periodontograma, aquí sale mejor, si ustedes pueden ver aquí el detalle, van a ver que están las piezas superiores por vestibular y también las inferiores por vestibular, y abajo tienen las superiores por lingual y las inferiores por lingual. ¿Se fijan? En el periodontograma vamos a evaluar la supuración, el sangramiento, la movilidad, los compromisos de furcación, la posición de encía o margen gingival, la profundidad del surco y el nivel de inserción. Todas estas cosas las vamos a evaluar cuando nosotros realicemos nuestro periodontograma. ¿Ya? Entonces vamos a hacer sondajes por vestibular
y por palatino. ¿De acuerdo? Vamos a realizar 6 mediciones por cada pieza dentaria. 3 por vestibular y 3 por palatino. En la zona mesial, en la parte media y en la zona distal. Cada medición nos va a dar un resultado que vamos a tener que ir anotando. En este cuadrito. Espera, voy a ir para atrás para mostrarles aquí. En cada cuadrito nosotros vamos a ir anotando si hay supuración, si hay sangramiento, si hay movilidad, si hay compromiso de bifurcación, la posición de la encía y la profundidad del sondaje. Vamos a hacer 3 mediciones, como les decía, por cada cara, por palatino y por vestibular, y las vamos a anotar en este cuadrito. ¿De acuerdo? Doctora, Dígame. tengo una duda. En los dientes, ahí yo he visto fichas como rayadas los dientes. ¿Qué se coloca ahí? ¿Rayadas como tarjado un diente completo? En esas líneas he visto como colores igual. Los chicos los pintan, no sé por qué. Y ahora vamos a ver que esas líneas que ustedes ven, ¿se fijan que hay como unas líneas en las raíces de los dientes? Son líneas milimetradas. Entonces después ustedes van a tener que ir anotando con distintos colores la profundidad del sondaje y la posición de encía o donde va el margen gingival. Y eso después lo van a tener que ir uniendo todos esos puntitos que van a ser de acuerdo a cada medición y les va a salir como una línea que va a ir recorriendo todo el periodontograma. No sé si me entienden, pero lo vamos a ver más adelante, así que no te compliques. Pero lo que quiero que les quede claro es que vamos a hacer 3 mediciones por vestibular y 3 mediciones por palatino, de cada diente. ¿Ya? Entonces, eso nos va a dar un total de 6 mediciones por pieza. La supuración la vamos a anotar como positiva o negativa. En este caso no es necesario que nosotros anotemos, por ejemplo, si en vestibular va a supurar, aquí por ejemplo, que está supurando en vestibular mesial, ustedes le colocan una sola cruz positiva, no es necesario que pongan 3 o... ¿Me entienden? Está supurando nomás, está supurando en todo vestibular, ¿ya? ¿Está claro? Porque recuerden que vamos a hacer 3 sondajes por vestibular y 3 por palatino, ¿sí? Entonces solamente en sangrados cuando se miden los 3. El otro es positivo o negativo. Ahí vamos a ir viendo de una. La supuración es positiva o negativa. El sangramiento o el sangrado va a ser positivo o negativo. Pero aquí lo pueden ir anotando de acuerdo a cada medición. Por ejemplo, si es una encía que está notoriamente que sangra en todos los sitios, le pueden poner a los 3 positivos, o a lo mejor sangra solamente en mesial y en distal no sangra, entonces ponen solamente un positivo en mesial, ¿ya? Y en el cuadrito del sangramiento ustedes van a poner 3 crucecitas o una crucecita y 2 negativos, ¿ok? Perdón. Ya, ese era el sangramiento o el sangrado. La movilidad se mide con 2 instrumentos romos y vamos a ver cuánto se desplaza el diente. Se va a hacer movilidad grado 1, si es 1 milímetro, 2 más de 1 milímetro y 3 cuando hay movilidad vertical, ¿no es cierto? O más de 2 milímetros. Y eso también se va a anotar un solo número, porque la movilidad va a ser una, no es una movilidad por cara, ¿no es cierto? Es la movilidad del diente. El compromiso de Furca es lo mismo. Si hay compromiso de Furca, se nota un solo número. Obviamente que el compromiso de Furca puede ser vestibular o palatino. Ahí tienen que ustedes ver por qué lado lo van a determinar. Y esto ustedes vieron la clase de Furca, se mide con una sonda Navers y van a ver cuánto se introduce la sonda a través de las raíces de los dientes. ¿Ya?
Y después tenemos que evaluar la destrucción de los tejidos periodontales. Para esto vamos a medir el nivel de inserción clínica con una sonda periodontal. ¿Ok? Antes quiero que les quede claro lo que significa el nivel de inserción clínica, que es lo que vamos a medir en este periodontograma. El nivel de inserción clínica es la distancia que hay desde el límite amelocementario hasta la base del saco periodontal. ¿Ok? Pero como pueden ver en este dibujito, sería súper fácil poder medir el nivel de inserción clínica si nosotros pudiéramos ver el LAC y poder introducir nuestra sonda y sentir con la sonda dónde llego hasta el fondo del surco. Pero recuerden que nosotros tenemos una encía encima, y esta encía generalmente nos va a tapar, nos va a cubrir el LAC. Entonces, ahí es donde se hace más complicado poder medir el nivel de inserción clínica. ¿Ok? Y para poder determinarlo, nosotros vamos a utilizar dos conceptos que son súper importantes que entiendan, que es la profundidad del sondaje y el margen gingival o la posición del margen gingival. ¿Ya? En este esquema, quiero que pongan harta atención para que lo entiendan. Ustedes pueden ver esta sonda que se está introduciendo en el caso A. La sonda se introduce en el surco y la sonda está midiendo 6 milímetros. ¿Sí? O sea que yo tengo de profundidad de sondaje 6 milímetros. ¿Ok? Pero, si ustedes se fijan, la distancia desde el LAC al fondo del surco es de 3 milímetros. ¿Qué pasa? Que tengo encía que está sobre el LAC, que me está cubriendo, digamos, esta zona de mi sonda. Yo espero que me vayan siguiendo. Por lo tanto, si yo quiero determinar mi nivel de inserción, tengo que determinar primero la posición que tiene mi encía con respecto al LAC, que en este caso sería de 3 milímetros. Y me está, en el fondo, como que me está falseando mi sondaje, porque yo mido 6, pero resulta que del LAC al fondo del surco, que es el nivel de inserción clínica, que es lo que yo quiero medir, tengo 3. Entonces también tengo que medir la posición de la encía, que es lo que va del margen gingival al LAC. ¿De acuerdo? ¿Entienden eso? ¿Que alguien me diga que sí, por favor? Sí, profe. Ya. En este otro caso, yo también introduzco mi sonda y mido 6 milímetros, ¿ya? De profundidad. Y aquí el margen gingival coincide con mi LAC. ¿Se fijan? Que el margen gingival pasa justo por el LAC. Por lo tanto, mi nivel de inserción, que es lo que va desde el LAC hasta el fondo del surco, ¿cuánto es? ¿Alguien? Que me lo diga. ¿6 milímetros? 6 milímetros, muy bien. 6 milímetros. En este caso, el nivel de inserción coincide con la profundidad del sondaje. ¿Entienden por qué? Porque el margen gingival está justo en el LAC. Entonces, mi profundidad va a ser igual al nivel de inserción clínica. En este otro caso que tenemos aquí, pueden ver que la encía tiene una recesión aquí el diente. La encía está bajo el LAC, ¿no es cierto? Y está bajo el LAC 3 milímetros. Y si se fijan, esta sonda también mide 6 milímetros. ¿Ya? Entonces mi profundidad del sondaje es 6 milímetros. Pero
Recuerden que el nivel de inserción clínica es lo que va desde el LAC, desde acá arriba, hasta el fondo del surco o saco. Entonces, yo he perdido aquí 3 milímetros, porque hay una recesión, porque mi encía no está acá arriba, mi encía está acá abajo. Entonces yo tengo 6 milímetros, que es mi profundidad, pero yo tengo que sumarle estos 3 milímetros que tengo de recesión para poder determinar cuánto es mi nivel de inserción clínica. ¿Ya? ¿Tienen claro esos conceptos? Yo se los voy a explicar ahora más detallado, pero quiero que eso lo entiendan bien. ¿Ok? Entonces, para determinar el nivel de inserción clínica, como vimos recién, vamos a necesitar determinar la posición del margen gingival y la profundidad del sondaje. ¿Ya? Cuando el margen gingival, como vimos en el esquema anterior, el margen gingival se ubica sobre el LAC, perdón, bajo el LAC hay una recesión en el fondo, es apical al LAC, vamos a anotarlo como un número negativo. ¿De acuerdo? Entonces, su posición de margen gingival en el periodontograma lo van a anotar como un número negativo. Doctora, Dígame. en ese caso se diría que la encía está bajo el nivel del LAC, aunque sea un superior, aunque sean dientes superiores. Mira, para que no te confundas con esto, puedes decir que está apical mejor. Ah, ok. Porque a veces se presta como para confusión. Porque uno dice encima o bajo, pero claro, si es superior o es inferior te puede confundir. Mejor decir apical o coronal. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, en este caso, el margen gingival está apical al LAC. Yo lo voy a anotar como un número negativo. ¿Ya? Y cuando el margen gingival esté coronal al LAC, se va a registrar como un número positivo. ¿De acuerdo? Y la profundidad del sondaje, que es el otro elemento que nos va a ayudar a determinar el NIC, es la distancia que hay desde el margen gingival hasta el fondo del surco. Es decir, cuando nosotros introducimos la sonda, vamos a medir desde donde nos marca la encía hasta el fondo del surco. ¿Sí? Desde el margen gingival hasta el fondo del surco. Entonces, estos dos valores nos van a ayudar a determinar el nivel de inserción clínica. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿Alguien pregunta algo o no? ¿No? Ya. Entonces, el nivel de inserción clínica lo vamos a determinar de la siguiente manera. Cuando el margen gingival se ubica en la corona anatómica, es decir, el margen gingival está coronal al LAC, vamos a tener que restar de la profundidad del sondaje la distancia que hay entre el margen gingival y el LAC. Es decir, por ejemplo, si la distancia del margen gingival al LAC fuera 2 y nuestra profundidad del sondaje es 6, le tenemos que restar la posición de encía o la posición del margen gingival a la profundidad del sondaje y eso nos va a dar el nivel de inserción clínica. ¿Ok? Profe, Dígame. es que ¿cómo sé cuando introduzco la sonda? Por ejemplo, si está hacia coronal, que esa profundidad está hasta el LAC. O sea, ¿cómo mido esa posición de la encía? Sí, eso les cuesta harto determinarlo, fíjate. Al comienzo cuesta un poco porque uno tiene que ir como afinando el tacto con la sonda, pero tú después te vas a ir dando cuenta que cuando tú vas a sondear una pieza dentaria, tú introduces la sonda y tú vas a sentir como un escaloncito cuando tú pasas el LAC, digamos, cuando pasas del esmalte al cemento. Tú sientes un escaloncito que te va a ayudar a reconocerlo, ¿ya?
no se preocupen tanto por eso, porque una vez que empecemos la clínica con su docente lo van a poder ir viendo más en detalle, ¿ya? Por eso les decía, traten de entender los conceptos ahora, porque la parte clínica la vamos a ver el otro año, ¿ya? Ya, gracias, profe. Ya. Después, si el margen gingival está justo a nivel del LAC, que era lo que vimos también en un ejemplo anterior, si el margen gingival está coincidente con el LAC, la pérdida de inserción va a ser igual a la profundidad del sondaje, ¿ya? ¿Por qué? La profundidad del sondaje es lo que medimos desde el margen al fondo del saco. Y en este caso, la posición de encía va a ser 0 porque va a estar justo el margen justo a nivel del LAC, entonces mi NIC o el nivel de inserción clínica va a ser igual a la profundidad. Y en caso contrario, cuando el margen gingival se encuentra apical al LAC, la pérdida de inserción va a ser mayor a la profundidad del sondaje. En este caso tenemos que sumarle la recesión, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, si ustedes ven esta sonda, la sonda se introduce 5 milímetros, pero el margen está a 4 milímetros del LAC. Por lo tanto, esos 4 milímetros se lo tengo que sumar a la profundidad del sondaje para poder determinar mi NIC. Y en este caso el NIC sería 9 milímetros. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar algunas situaciones clínicas con diagramas para que vayan entendiendo de mejor manera esto. En este caso, por ejemplo, en este caso tenemos salud periodontal, ¿ya? Un periodonto sano. Aquí no hay pérdida de inserción. ¿Por qué? Porque vamos a ver que vamos a tener una profundidad del sondaje de 2 milímetros, pero que la posición del margen también va a ser de 2 milímetros. Por lo tanto, vamos a tener 2 menos 2 es 0. Por lo tanto, nuestro nivel de inserción va a ser 0. Cuando hablamos de nivel de inserción clínico, se refiere a en el fondo lo que nosotros estamos evaluando ahí es la pérdida de la inserción clínica. ¿Ya? ¿Se entiende este monito, no es cierto? ¿Sí? ¿Lo entendieron o no? Sí. Ya. En el caso de un saco periodontal, nosotros vamos a evaluar primero la posición del margen. En este caso, aquí estamos evaluando el margen gingival y la posición de mi margen. Del margen al LAC tengo 2 milímetros. Pero mi profundidad del sondaje, es decir, yo meto la sonda hasta el fondo del saco, tengo 7 milímetros. Para establecer el nivel de inserción clínica tengo que restar 7, estos 7 de profundidad, menos los 2 milímetros del margen gingival que tengo acá arriba, y me va a dar mi nivel de inserción clínica, que es 5. ¿Ok? Y en este otro ejemplo, donde tenemos una recesión, podemos ver que el margen gingival se ubica a 4 milímetros del LAC. O sea, ya tengo aquí una pérdida de 4 milímetros. Yo introduzco la sonda y tengo 2 milímetros de profundidad del sondaje. Pero mi nivel de inserción clínica va a ser de 6 milímetros, porque ya perdí 4 milímetros aquí. Recuerden de nuevo, el nivel de inserción clínica es del LAC hasta el fondo del surco. ¿Ahí queda claro? Y en el caso, por ejemplo, de una hiperplasia gingival, es decir, una encía que está con un sobrecrecimiento y está cubriendo mi corona clínica, podemos ver que el margen gingival, la posición del margen es de 5 milímetros. Es decir, desde el margen al LAC voy a tener 5 milímetros. Y mi profundidad del sondaje también es de 5 milímetros. Pero si le descuento los 5 milímetros de encía que tengo encima, me va a dar un nivel de inserción, de 0. ¿Ya? Entonces aquí tengo una hiperplasia y no tengo un problema, una patología, no tengo un saco periodontal. ¿Ya?
Dicho esto, esperando que lo hayan entendido, quiero también dejar en claro que cuando nosotros hablamos de nivel de inserción clínica, en el fondo lo que estamos evaluando es la pérdida de inserción clínica, ¿ya? Porque nosotros lo que estamos viendo es cuánta inserción se perdió. ¿Se entiende? Nosotros estamos midiendo con una sonda cuánto hemos perdido desde el LAC hasta el fondo del saco. Y eso es lo que determinamos. En el fondo el nombre estaría mal puesto, porque no es el nivel de inserción clínica, lo que estamos midiendo es la pérdida del nivel de inserción clínica. ¿Ok? Para que les quede claro el concepto. Yo voy a medir lo que se perdió. No puedo medir lo que queda, porque lo que queda está abajo. Lo puedo ver con las radiografías. Pero clínicamente yo mido lo que ya no está, lo que ya se perdió. Toda esta inserción de epitelio, conectivo, ligamento periodontal, hueso que se ha perdido, eso es lo que yo mido. Y lo que me queda abajo es el soporte periodontal. ¿Ya? ¿Queda claro ese concepto? Chicos, por favor, respóndanme. Sí, profe, todo claro. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Aprovechen de preguntar ahora, porque la verdad es que a veces se confunden con estos temas y si no preguntan ahora, después les va a costar estudiarlo o se van a enredar. Si alguien no lo entendió, díganmelo y lo explicamos de nuevo. ¿No? ¿Alguien dijo algo? En el chat nada. Ya. No sé si quedó claro, pero espero que lo hayan entendido. Les puse harto ejemplo. Pero Qué bueno el ejemplo. Quedó claro, Carlita. Sí, ya. Sigamos. Aquí hay un ejemplo para que ustedes determinen el nivel de inserción clínica. La idea es que ahora ustedes me vayan diciendo, si tengo profundidad del sondaje de 4 y mi encía es 0, ¿cuál sería el nivel de inserción? 4. 4, muy bien. Si tengo profundidad de 5 y la encía es menos 2, recuerden que si es menos 2 es porque tengo una recesión, tengo una pérdida. ¿Cuánto sería el nivel de inserción? 7. 7. Muy bien, 7. Si la profundidad es de 5 y la posición de encía es 1, 4. 4, muy bien. La profundidad 2 y la posición de encía es 0, 2. 2. muy bien. Si la profundidad es 3 y la posición de encía es 1, 2. muy bien. Y si la profundidad es 2 y la posición de encía es 2, 0. Ah, lo que les voy a decir, chicos, se me había olvidado. La posición de encía o margen gingival es lo mismo, ¿ah? Ya, para que les quede claro. Ya, y aquí si tenemos 6 de profundidad del sondaje y menos 2 de posición de encía, 8. 8. 5 de profundidad y menos 3, 8 también. y 4 con 0, 4. ya. ¿Les quedó claro, no es cierto? Espero que después cuando lo estudien lo entiendan bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo de periodontograma. Por ejemplo, aquí tienen la supuración es negativa, sangramiento es positivo. En las 3 mediciones que se hicieron, esta no sé si es la cara vestibular o lingual, pero, o en realidad palatina, movilidad 0, y así se anotan la posición de la encía o del margen gingival. Menos 3, más 1. Es muy importante que cuando ustedes anoten la posición del margen, le pongan siempre un signo. Si es positivo, o sea, si estamos hablando, si la encía está coronal al LAC, va a ser positivo, ¿se acuerdan? Ahí lo vamos a anotar como positivo. Si es positivo, tienen que ponerle un más, ¿ya? No lo dejen sin nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces se enredan y le hacen un signo para dividir un número del otro y después piensan que todo es negativo, entonces
traten de hacerlo bien ordenado cuando lo escriban, no pongan nada entre medio de los números, y cada número tiene que ir con un signo adelante, ¿ya? Si es positivo le ponen +3, +2, y si no, el guión va a ser siempre un signo negativo, ¿de acuerdo? Después el surco o la profundidad del sondaje va a ser, siempre va a ser un número positivo, por supuesto, y el nivel de inserción ustedes lo van a tener que calcular, ¿de acuerdo? En este caso, ese es el periodontograma, se fijan, ahí está calculado el nivel de inserción. Encía -2, el surco es 4, el nivel de inserción es 6. ¿Ya? Y ahí está el inferior. Con una línea roja, nosotros vamos a ubicar la posición de la encía. Entonces vamos a marcar lo que me dio en el periodontograma, no sé si aquí me dio +3, +3, +3, después yo voy a hacer una línea y voy a unir mis mediciones. Con eso voy a tener la línea que me preguntaba alguien hace un ratito, ¿ya? Con una línea azul vamos a marcar las profundidades que sean mayores a 4, para tener visualmente, para que ustedes cuando vean su periodontograma puedan saber dónde van a tener que pulir. Por eso que les pedimos que marquen las profundidades al sondaje mayores a 4, y con una línea negra pueden ir marcando dónde está el nivel de inserción. Todo esto, la idea es que les sirva a ustedes para visualizar el diagnóstico y visualizar el tratamiento que van a tener que hacer con sus pacientes. Es decir, ustedes después van a mirar su periodontograma y van a ver en ese diagrama que hicieron cómo está el paciente, de una manera muy detallada, ¿ya? Bueno, y para finalizar, en la ficha clínica después viene el diagnóstico que ustedes tienen que determinar, los fundamentos del diagnóstico, por qué determinaron ese diagnóstico, el pronóstico, tanto general como particular, y sus fundamentos. Eso lo vamos a ver el próximo año, sí, se los pongo para que sepan que existen esas son las otras hojitas de su ficha clínica. Viene después el plan de tratamiento, que el programa de control de placa que tienen que generar, y la evolución de tratamiento. Esta parte es muy importante que entiendan que para el próximo año, ustedes, cada acción que hagan con el paciente, tienen que anotarla en su ficha, aunque sea una educación de la técnica de cepillado, aunque sea inicio de anamnesis, lo que sea, ustedes tienen que anotar aquí la fecha, la acción que realizaron, y su docente responsable se los tiene que firmar sagradamente después de cada sesión de clínica. Si el docente responsable no les firma la ficha, esa acción no vale, y después se van a meter en un tremendo problema. Así que es responsabilidad de ustedes que al finalizar cada sesión, siempre les damos 15 a 20 minutos para que ustedes hagan su ficha y nosotros se las podamos firmar, ¿ya? Eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. ¿Están todavía? ¿Ya se fueron a tomar once? Yo quiero hacer solo Acá estamos, Carla. Oye, yo quiero hacer una mención en relación a los compromisos de bifurcación, porque habitualmente nosotros vemos en la clínica que los estudiantes realizan compromiso, digamos, el examen del compromiso de bifurcación no lo hacen habitualmente en su totalidad, en todas las piezas, en los molares, y también tenemos que pensar que también a veces los premolares también tienen bifurcaciones en sus raíces, entonces también hay que pensar en que un premolar puede tener un compromiso de furca, ya sea distal o mesial. Entonces, lo que nosotros vemos habitualmente en la clínica es que el estudiante que ve expuesta la furca, ahí hace la medición. Pero no tienen, digamos, el hábito de que si hay un molar, tienen que siempre introducir la sonda de Navers y efectivamente evaluar si hay presencia o no de compromiso de furca. Porque la radiografía habitualmente, los compromisos furca clase 3 son los que se visualizan, pero no los 1 y 2, entonces eso tiene que hacerse clínicamente. Eso quería yo. Muy bien, doctora. Y lo otro, sí, lo otro que es importante es que tienen que recordar que el compromiso de furca es un diagnóstico que se hace clínico, no es radiográfico.
Porque a veces dicen, no, que la radiografía no se ve nada. Como dice la doctora, los compromisos de bifurcación en los grados 3 y a veces son los que se ven en las radiografías por el volumen que tienen las raíces, sobre todo los molares. Entonces, tienen que sondear siempre y lo que manda es la clínica, no la radiografía. La radiografía, recuerden que es un auxiliar diagnóstico, pero no nos va a determinar ningún diagnóstico, para nada, ni para periodontitis, ni para una lesión de Furca, para nada. O sea que igual hay que cerciorarse con la NAVERS en todo, medirlo en todas partes. Exacto. Es que el diagnóstico, como dijo la doctora, es clínico. Uno pesquisa el compromiso del Furca con la sonda. En una situación donde hay como hablamos la primera vez en la clase anterior de signo de destrucción, la zona de la Furca, si no hay pérdida de inserción, está cubierta por tejido óseo, cemento y ligamento periodontal, por lo tanto no debería ingresar la sonda. O sea, si la sonda es retenida en la zona de la Furca es porque hay un grado de destrucción de los tejidos de soporte en relación a la Furca. Una Furca no debería pesquisarse, en condiciones normales no. Ya, gracias, profe. No sé si tienen más preguntas. Yo sé que la clase fue latera, fue larga, pero es súper importante que entiendan bien. Es importante esta clase. Bueno, después cuando estén estudiando, si tienen dudas, pueden enviarlas al correo, ¿ya? Ya, profe, gracias. Gracias, profe, gracias. Estaríamos entonces, que les vaya bien, váyanse a tomar once. Dígame. Solo una cosa, no sé si es posible que cuando suban las clases sea a través de YouTube y no OneDrive, porque habían varios compañeros con problemas para descargar las clases o para verlas como que no les cargaba. Sí, Sandra, en eso estamos. De hecho, lo de clasificación de la semana pasada se subió a YouTube, así que ya está disponible. Ya, muchas gracias. Ya, ¿por qué? Ya, chicos, que les vaya bien. Chao, Que profe. estén bien. Chao, Chao, que estén bien. Buena semana. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao. Ya. Hola, ¿cómo están? Espérame. Hoy yo me conecté a las 5:30 porque me demoré, tuve que ir al súper, o sea, aproveché a las 6:30 y pasar Corta la grabación, Carlita. Sí, espérame. ¿Cómo se corta acá?